parte del capítulo 1, la introducción. Y quiero comenzar con una cita de Aidan W. Tozer. Él dijo que 100 pianos afinados con el mismo diapasón, un instrumento para afinar, se afinan automáticamente entre sí. Están de acuerdo al estar afinados no entre sí, sino a otra norma a la que cada uno debe inclinarse individualmente, o sea, a ese instrumento. Así, de esta manera, 100 adoradores reunidos, cada uno mirando a Cristo, están en el fondo más cerca unos de otros de lo que podrían estar que si conscientemente buscasen la unidad, apartando sus ojos de Dios para luchar ellos en sus fuerzas por una comunión más estrecha. Y el punto es que como 100 pianos pueden ser afinados por un instrumento, la unidad en la iglesia solo puede ser afinada por estar mirando a Cristo. Y un poco de eso estaremos hablando hoy. Porque es que al Cristo no estar dividido en el mismo, la iglesia no puede estarlo. Es argumento de Pablo en este texto porque ella es su cuerpo. Y vamos nosotros a leer en este pasaje en el cual Pablo estará tratando el tema de las divisiones en la iglesia y cómo mirarlas con el lente del Evangelio. Vamos a leer un poco sobre esto, no solo en este pasaje que vamos a leer hoy, quizás un par de domingos más, porque Pablo va a estar hablando de las divisiones en la iglesia hasta el capítulo 3, versículo 23. Toda esta sección, él comienza a hablar cómo el Evangelio tiene una respuesta para estas cosas que suelen pasar. Así es que hoy solo vamos a leer el resto del capítulo 1, los versos del 10 hasta el 31, y si usted ya está allí, vamos a leer de esta manera. Estoy leyendo Nueva Biblia de las Américas. Dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolos, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo. Verso 13. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento.
No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, gloríese del Señor. Así es que la iglesia de Dios en Corinto, de la cual habíamos estado hablando la semana anterior, aquella que ha sido santificada, aquella que ha sido enriquecida, aquella que ha sido llamada a ser santa, está viviendo en una serie de desórdenes con respecto a las relaciones interpersonales dentro de la iglesia. Y como les dije, hasta el capítulo 3 abarca toda esta sección en la cual Pablo les exhorta. Es más, llega a decirle: ustedes son carnales, ustedes tienen celos entre ustedes, ustedes tienen discusiones entre ustedes. Esto es en el capítulo 3, verso 3. Y en este mismo texto que acabamos de leer hoy, Pablo denuncia el partidismo que suele ocurrir dentro de la iglesia. Entonces, él quiere transmitirle a ellos con este texto lo mismo que yo quiero transmitirles a ustedes hoy. Amados, vivan en la unidad que Cristo les ha dado, porque eso es consecuente con su obra en vuestras vidas. Cristo ha dado una unidad, vivan en ella, porque eso es consecuente con la obra que Él ha hecho, eso es consecuente con quien Cristo es. Ahora, teniendo esto como base, vamos a ver qué más nos muestra este texto. Porque en los versos del 10 al 17, lo primero que se nos muestra aquí es un llamado a estar unidos, porque eso da testimonio de quién es Cristo. O sea, la iglesia de Jesús debe estar unida, porque eso muestra al mundo quién es Cristo. ¿Y qué es lo que comienza diciendo Pablo aquí en el verso 10? Él comienza diciendo, ¿qué dice? Yo quiero que usted coja su Biblia en la mano. ¿Qué dice? Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les ruego. Y Pablo está preocupado, aún con la autoridad que tiene, que ya estableció en el verso 1, yo soy apóstol de Jesucristo. Aún con eso, él escoge ponerse al lado de ellos y les dice, les ruego como a hermanos. Y por el nombre de Cristo, de ese que en el verso anterior yo les he dicho, ustedes han sido llamados a la comunión con Él. Les ruego por ese nombre que se pongan de acuerdo, que estén juntos, que no hayan divisiones, que estén enteramente unidos en un mismo parecer. Y a continuación Pablo les va a dar una serie de razones por las cuales ellos deben hacer esto, por las cuales ellos deben estar unidos. Y es interesante que tenemos que partir en el contexto en el cual esta carta es escrita. Esta carta es escrita a una iglesia local que está viviendo estas dificultades, está pasando por estas dificultades. Esto no es un llamado, aunque llega hasta nosotros, no es un llamado a la iglesia universal, a la unidad de toda la iglesia universal. Es un llamado particular a que cada iglesia local viva comprometido en esta unidad, de la cual llegaremos al punto. Así es que la idea de que se pongan de acuerdo es para que ellos estén en la misma página, para que hablen una misma cosa con respecto a los asuntos de Dios, con respecto a los fundamentos de la palabra, para que hablen una misma cosa con respecto a la doctrina. Y la doctrina de la cual Pablo va a hablar en los siguientes textos es en la cual ellos deben estar unidos, la cruz. Vamos a llegar allí. Así es que Pablo les está diciendo, ustedes tienen que tener un mismo sentir, porque ya hay un fundamento que ha sido puesto.
el cual en el capítulo 3, que forma parte del contexto más amplio de este texto, en el verso 11, Pablo dice, capítulo 3 de 1 Corintios 11, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Estaba ese fundamento y había una unidad doctrinal en ese fundamento en la cual ellos debían ponerse de acuerdo. Era ese Jesús que habían enseñado los apóstoles y que ahora Pablo estaba enseñando a ellos. Y vamos a hablar varias veces de eso en esta tarde, pero estaba ocurriendo que no era Jesús lo que les estaba uniendo, sino las filosofías externas que se estaban metiendo en la iglesia. La retórica, la elocuencia externa que estaba siendo traída a la iglesia. Y Pablo tiene que decirles a ellos, nosotros tenemos un fundamento ante el cual aquel debe someterse. Nosotros tenemos un fundamento ante el cual cualquier filosofía de este mundo debe ser puesto, supeditado. Y es una gran enseñanza para la iglesia en estos días, porque si dejamos que todo el mundo con respecto a Cristo crea lo que quiera en la iglesia por tal de tener gente y aglomerar personas, esto se convertirá en un caos como estaba pasando en esta iglesia, o como llegó a pasar en esta iglesia. Y Pablo habla de esto y les dice qué hacer con incluso quienes no están alineados y causan divisiones por este tema que es central y que divide cristianos de no cristianos, la cruz. Miren, Romanos 16:17, él dice, les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron, y les dice, y que se aparten de ellos. Así es que la unidad no es algo etéreo, que tenemos que estar unidos aún con personas que piensan distorsionadamente con respecto a la cruz. Hay una base, hay un fundamento en el cual estamos unidos y es lo que debe mover la iglesia en su avance. Dice el pastor John MacArthur, en los asuntos en los que la escritura no son explícitas, hay lugar para las diferencias de opiniones. Pero en las enseñanzas claras de la escritura, no hay lugar para opiniones diferentes. No hay lugar para discrepar de las escrituras, porque discrepar de lo que está claro en la escritura es discrepar de Dios. Incluso en las cosas que no están explícitas y que iglesias en su conciencia llegan a creer, también por motivo de la unidad, los miembros deben saber cómo tratarlas. Porque si usted llega a una iglesia en la cual hay muchas cosas que usted no cree, por tal de mantener esa unidad, si no son de estas cosas esenciales, usted debe someterse a esas cosas. Y someterse en el sentido de no crear división por esas cosas que son secundarias, porque no son las primarias por las cuales usted puede abiertamente decir, esto está mal. Lo explico entre otras palabras. Si alguna de esas cosas que no son esenciales son enseñadas desde este púlpito o en una clase, y la siguiente semana, digamos, el hermano Kenny viene, se para porque él es Kenny, y contrariamente a lo que yo he dicho, él dice otras cosas, en estas cosas que no son esenciales, esto está fomentando la división en la iglesia. Esto está fomentando esa desunión en la iglesia.
Entonces, si esas diferencias llegan a ser tan abismales, quizás la manera sería buscar el lugar donde yo pueda estar alineado, donde yo pueda verdaderamente compartir cada una de las cosas que yo creo que quizás son tan diferentes a este hermano o a aquel hermano que proponen una visión. Así es que Pablo les está diciendo a ellos: estén enteramente unidos, vuelvan a juntar lo que se rompió, porque algo se ha roto en esta iglesia con respecto a la unidad debido a esas divisiones. Estén en un mismo sentir, estén en un mismo parecer. Que la palabra de Dios sea el agente que afine, que rija, que guíe como cada uno de ustedes está tocando su instrumento. La palabra de Dios, específicamente Pablo va a introducir después cuál es el tema: la cruz, Cristo, el Evangelio. Y esta es una de las razones por las cuales cuando alguien se va a hacer miembro de nuestra iglesia, les compartimos nuestras creencias en clases, en conversaciones, desde este púlpito, para que sepan, para que conozcan quiénes somos, qué creemos. Usted se está uniendo a esto. Intentar socavar esa posición, eso que está escrito, eso que está dicho, solo va a crear división. Ir por las esquinas diciendo esto, diciendo aquello, solo va a crear división y no debiera estar presente en un corazón que ama a Dios. Entonces, miren qué interesante la manera en la que Pablo se enteró de que esto estaba pasando en la iglesia. Verso 11, ¿cómo Pablo se entera de que estas cosas estaban pasando en la iglesia? ¿Cómo se enteró? ¿Cómo? Alguien llamado Cloé le dijo: Pablo, esto se está cayendo aquí en pedazos porque esta gente está fajados los unos con los otros. Y este Cloé, un miembro influyente de la iglesia, le contó a Pablo sobre estas discusiones. Y aquí, esto me llamó mucho la atención porque Pablo podía haber dicho: a mí me dijeron. Pero Pablo dice: los de Cloé, él los identifica. Hay unos hermanos que me dijeron. Porque las diferencias en la iglesia, amados hermanos, deben ser tratadas con comas y puntos, deben ser tratadas con nombres y apellidos, cara a cara, transparentemente. Eso quiere decir que lejos de venir a conversar con un hermano y decir: la gente está diciendo, cuando soy yo que quiero decir. Lejos de venir a un hermano y decirle: la gente quiere que tú. No, ¿quién es la gente? Con nombre y apellido. Y vamos a sentarnos a conversar para ver cómo lo resolvemos. Transparencia. Lo demás crea división. No, alguien me dijo. ¿Quién te lo dijo? Sentémonos, conversemos, sin problemas ninguno. Y lo estoy mencionando porque yo lo he hecho. Con tal de ser político, con tal de... No, alguien dijo con respecto a esta conducta que tú tienes. Cuando debiera ser todo lo contrario. Pablo lo dice abiertamente: el hermano Cloé me dijo que ustedes están fajados entre ustedes, que tienen partidos en la iglesia, abiertamente. Evidentemente por autorización de este hermano. Entonces, cuando la gente venga a decirte cualquier cosa de otro hermano, tú tienes que decirle: no, ve y díselo. Díselo, ve y conversa con él como te manda la Biblia. Si no, se lo voy a decir yo. Pero ve y díselo. O si no, no me lo vengas a decir más. Y esto tú lo has escuchado muchas veces en tu vida. Muchas veces. Yo sé. Pero yo espero que al menos cuando eso vuelva a pasar, la próxima vez tú recuerdes estas palabras. Cuando alguien venga a decirte algo de un hermano, lo mínimo, tú recuerdes estas palabras y tú te dispongas a decirle: ve y dile, o vamos a decirle, o vamos a tratarlo juntos, o vamos a conversarlo. Esto conserva la unidad.
Porque la verdad es que cualquiera que se diga cristiano en su corazón no va a querer traer desunión a una iglesia, no va a querer rebelarse. Pero a veces, inconscientemente, intentando sostener tu punto, pudieras llegar a hacerlo cualquiera de nosotros. Y en ocasiones hay cosas en las cuales tenemos diferencias de criterio con respecto a cualquier circunstancia, pero querer imponer tu punto a escondidas, a hurtadillas, por allí, también crea división. Si usted hay algo con lo que no está de acuerdo, converse con el indicado, acérquese al indicado, pero no vaya por allí en silencio. Mira, yo creo que eso que dijo va. No vaya por allí, mira, yo creo que esto que se está haciendo, no, intentando imponer usted su punto. Converse con el que tiene que conversar, acérquese que tiene que conversar, porque esto va a ir creando estas cosas. Lo que dice aquel no, lo que hace este no, lo que hace este sí. Transparencia, conversemos, hablemos. Esto va a erradicar esa desunión. Y es culpable quien viene a hablar, quien viene a decir como quien está escuchando, inocentemente. Ahora, verso 12, Pablo les especifica a qué se refiere. Pablo le dice, yo me refiero a qué. Miren, Pablo dice, a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y otro, yo soy de Cristo. Ahí cogió todo el mundo. Pablo les dijo, cada uno de ustedes en la iglesia escogió partido. Cada uno de ustedes tiene un grupito allí. Cada uno de ustedes. Unos dicen ser de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, otros de Cristo, pero al final del día todos están equivocados porque el cuerpo de Cristo no puede estar fraccionado. Y fue Pablo quien inició esta obra y le servía a ellos. Apolos, si usted recuerda, en Hechos 18:24, en 19:1, fue aquel predicador elocuente que había estado en Éfeso y luego en Corinto enseñando a la iglesia. Cefas, Pedro, era una de las columnas, era uno de los pilares reconocidos de la iglesia. Y los que decían que eran de Cristo, esto tampoco estaba muy bien. Porque en ocasiones estos suelen ser los más ostentosos. El que se alegra ser de Cristo está tan mal como los otros porque también está creando una división, también está diciendo, este es mi partido. Incluso ese es el mejor desde su punto de vista. No, aquel está con Pablo, aquel está con Cefas, aquel está, pero yo soy de Cristo y yo estoy por encima. Estos son los que no siguen hombres, dicen, suelen decir. Y en esta era incluso del internet, hay hasta quien tiene un pastor por internet. Eso me lo dijo alguien a mí aquí, que vino aquí a esta iglesia. Bueno, has venido a la iglesia anteriormente. No. Mi pastor es tal persona. Así, y lo has conocido, no sé. Nunca lo he visto, pero ese es mi pastor. No hay cosa más loca que esa. Pero entonces Pablo les dice, ahora con una serie de preguntas retóricas que se respondían solas. ¿Está dividido Cristo? Verso 13. No. ¿Acaso fue crucificado por ustedes Cristo? No. ¿Ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? No. Todos los creyentes están unidos por la obra de Cristo. Y estar divididos en la iglesia por partidos o grupos cerrados contradice la naturaleza de la iglesia misma. Y así como el cuerpo físico es uno, la iglesia, que es el cuerpo del Señor, no puede estar fraccionada, no puede estar dividida. Y miren,
Pablo no avala ni al grupo que lo está siguiendo a él. Porque él mismo dice, para los que me están siguiendo a mí, ¿acaso yo fui crucificado por ustedes? Para que me dejen de seguir. ¿Acaso se bautizaron en mi nombre? Y después dice, yo agradezco que solo he bautizado unos pocos aquí. Pablo no avala ni a quienes le están, vamos a decir, riendo la gracia a él, ni a esos. Porque también están dividiendo. Cada partido, cada grupo. Entonces, cuando estamos enteramente unidos, se muestra que Cristo no está dividido. Y es por eso que yo les digo que el llamado que tenemos a estar unidos muestra quién es Cristo. Precisamente porque en medio de la unión nos enteramos de que Cristo es alguien en quien no hay división. Pablo les dice, ¿acaso está Cristo unido? No. Bueno, Cristo es alguien en quien no hay división. Les queda respondido. El mundo lo ve. Enseña también que fue Cristo quien fue crucificado por ellos, por los redimidos, y no ningún hombre que sigamos, no ningún maestro de la iglesia, no ningún filósofo de la época. Es Cristo quien fue crucificado. Enseña la crucifixión de Cristo también la unidad. Enseña la unidad en el nombre que fuimos bautizados, que no fue en el nombre de ningún hombre, y esto es lo que Pablo les está diciendo. Enseña que fue Cristo quien murió victoriosamente en la cruz, y es por eso que Pablo, lo mejor que puede hacer es predicar el mensaje del Evangelio. Exactamente porque la unidad de la iglesia habla de quién es Cristo. Habla de quién es Cristo. Amado hermano, los partidos en la iglesia deben ser abolidos porque tenemos algo mayor en común, y eso es Cristo. Hay algo mayor que nos une. Y el principio central del argumento de Pablo es que los creyentes son uno solo en Cristo. Por eso no debieran hacer nada que trastorne o destruya esa unidad. Ningún líder humano, no importa cuán dotado esté, cuán eficaz sea, debe tener la lealtad que le corresponde al Señor. Ninguno. Y una cosa es que usted escoja cenar en Thanksgiving con quien usted quiera. Y otra muy diferente es que esa sea la única persona con la cual usted se relaciona en la iglesia, con la cual usted esté conectado en la iglesia. Es muy diferente. Uno desarrolla relaciones humanamente de afinidad con algunos más que con otros. Uno respeta a ciertos líderes, a ciertos pastores, a ciertos hermanos, hermanas serviciales. Pero lo que no puede ocurrir es que yo me divorcie del resto por esta idea. Lo que no puede decir es que yo me desconecte completamente del resto y yo cree mi partido. Nosotros debemos renunciar a eso. Eso es pecado y crea división. Y escuche que esos partidos suelen crearse por nacionalidad, por intereses políticos, por estatus social, por afecto, por determinadas cuestiones afines, por edad, por cultura. Pero no podemos olvidar, amados hermanos, que tenemos algo mayor en común. Cristo, y esa unión debe ser cuidada, aún por encima de cualquier afinidad, de cualquier cercanía, de cualquier relación más profunda con otra persona. Entonces, Pablo, con el tema del bautismo, declara que él no fue enviado a desunión, incluso por estos temas, sino a predicar el Evangelio. Y es muy interesante que en este verso en el que Pablo dice, doy gracias a Dios porque yo no bauticé a ninguno de ustedes. Es muy interesante que Pablo no está menospreciando el bautismo aquí,
sino que Pablo está queriéndole decir, a mí no me ha sido dado un llamado de crear un partido, un grupo diferente con los que yo he bautizado. Yo no he sido llamado a hacer un culto privado, una secta privada con aquellos que yo bauticé. Y miren, es muy sutil, pero una de las cosas que estaba dividiendo esta iglesia precisamente era la elocuencia de los grandes filósofos que tenían a su alrededor. Eso se estaba metiendo en la iglesia, eso les dividía. Y es por eso que Pablo les menciona al final del verso 17, que si él no predica el evangelio y él solo habla con palabras elocuentes, entonces él lo que va a hacer es hacer vana la cruz de Cristo. Porque esa elocuencia, porque esa retórica, esa manera que el mundo estaba metiendo en la iglesia, lo único que hacía posible era que la cruz de Cristo se hiciera vana. Incluso hay todo un trasfondo que llegaremos al punto de por qué también en partidos, yo soy de este, yo soy de aquel, la iglesia llegó a dividirse. Y esta idea de que Pablo no quiere que la cruz de Cristo sea vana, me lleva al segundo punto. En estos versos, del 18 al 25, vemos el llamado a estar enfocados en la obra poderosa de la cruz de Cristo. Y el verso 18, tan citado, tiene una conexión muy profunda con el verso 17, que terminamos de leer. Porque Pablo ha acabado de decir que él fue llamado a predicar el evangelio, no descansando en las habilidades retóricas, ni en la filosofía griega, ni en la elocuencia, porque esto solo haría vana la cruz de Cristo. Y Pablo quiere llamarles a ellos a enfocarse en eso, en la cruz de Cristo, en el poderoso hecho de esa obra. Y una vez más, las personas en esta cultura seguían a algún maestro por su elocuencia y decían, yo soy de este filósofo, yo soy de aquel filósofo. Mire usted qué interesante cómo se mete el mundo en la iglesia. Yo sigo a esta escuela, y la gente se ponía los nombres. Y algunos de ellos se estaban aferrando a sus creencias de su anterior filosofía pagana y estaban trayendo eso a la iglesia. Entonces ahora en la iglesia querían cristianizarlo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Por eso Pablo les va a hablar de cuál ha de ser su enfoque. Ninguno de estos tiene poder en ellos. Ellos son simples mensajeros. El poder no radica en ellos, ni tan siquiera en las palabras que ellos puedan decir, sino en el mensaje que ellos portan. El mensaje de la cruz. Por eso es que Pablo les dice que tener en el centro la elocuencia de la época hacía vana la cruz de Cristo. Él decía, si yo tengo las mejores palabras, si yo digo todo lo que ustedes están esperando y ustedes están deseando porque este mundo les ha seducido, yo estoy haciendo vana la cruz de Cristo, porque en ella por sí sola hay poder. Y la sabiduría de aquella época que se estaba metiendo en la iglesia, entre los salvados, no concebía que las personas pudieran salvarse si no era mediante sus códigos. ¿Cuáles códigos? El razonamiento. ¿Cuáles códigos? La lógica. ¿Cuáles códigos? La elocuencia. Ese debate que llegaban a ser, las discusiones, la dialéctica. Y Pablo dice que la cruz y la sabiduría de ese mundo se encontraban en dos polos opuestos. Esto es lo que ellos les va a decir. Esto que ustedes están metiendo aquí es contrariamente opuesto a lo que hace nuestro Dios. Entonces, verso 18, Pablo dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Y esta palabra de la cruz es la revelación total de Dios, es la encarnación, la crucifixión, la resurrección, la glorificación de Cristo, todo el paquete.
el Evangelio como el plan de provisión de Dios para la redención de los pecadores. Y Pablo decía, esto para los incrédulos es tonto, es necio. ¿Por qué? Porque ellos no podían creer el plan que la revelación bíblica establecía desde Génesis, anunciaba desde Génesis. ¿Por qué? Porque la sabiduría de los hombres no puede ser entendida por la sabiduría. La sabiduría de Dios no puede ser entendida por la sabiduría de los hombres. Esto mismo pasó con Pedro cuando el Señor estaba determinado a la cruz y Pedro comenzó a reconvenirle. Mateo 16. Señor, tal no te acontezca. Pedro, que tengo que ir a la cruz. Es la manera en la que se van a salvar los pecadores. Esto mismo no entendieron la gente que en su tiempo vieron llegar a Jesús y lo esperaban de otra manera. Su Mesías lo esperaban de otra manera. No como alguien que terminaba muerto en una cruz. Y es que desde aquellos tiempos y hasta estos, el hombre natural tiene la obra de la cruz como una fantasía, como una locura. Pero para los que experimentamos su poder, entonces, para los salvos, es poder de Dios. ¿Qué es lo que les está diciendo Pablo? Para ustedes, debiera ser todo suficiente poder de Dios. Y ustedes lo quieren calzar con otras cosas. Ustedes lo quieren adornar con otras cosas. Es suficiente. Para ellos es necedad, déjenlos en su necedad. Para ustedes que han sido salvos, es el poder de Dios. Entonces Pablo cita, bien bíblico siempre, la Escritura, Isaías 29:14. Es esta cita que él tiene aquí en el versículo 19, donde dice exactamente: perecerá la sabiduría de los sabios y será eclipsado el entendimiento de los entendidos. Y en el contexto de Isaías, los sabios eran los israelitas que honraban a Dios con sus labios, pero malentendían a Dios. Esto pasó incluso cuando Cristo vino una vez más. Esto sigue pasando. Siguen malinterpretando la obra de la cruz. Necesitan algo más complejo los hombres. Y esta cita era una fuerte advertencia de Pablo, poniéndoles el ejemplo a los corintios que estaban siendo fascinados por la sabiduría de este mundo, algo que nunca termina bien. Entonces Pablo le va a demostrar con estas preguntas que la sabiduría del mundo no va a ningún lado por su cuenta. Pablo les dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde se metieron a la hora de mirar el reino de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está el escriba? Que son la gente reconocida. ¿Dónde los que discuten, los que están en las escuelas filosóficas discutiendo para llegar al conocimiento? Dice Pablo: ¿no ha hecho Dios la sabiduría de este mundo necedad? Todos esos sabios, con toda su sabiduría, se quedaron sin nada. Por mucho que sabían, por mucho que intentaron por su cuenta. Y en el verso 21, Pablo responde cómo Dios hizo esa sabiduría del mundo necedad. Míralo usted mismo. Él dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, en su sabiduría, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. O sea, que él está diciendo que el sabio Dios estableció que los hombres no pudieran llegar a conocerle por medio de la sabiduría humana. Dice: el más sabio de todos los dioses no estableció que los hombres llegaran a salvarse por su conocimiento, por su intelecto, por su posición. Y esto humilla al hombre, esto humilla al sabio, esto humilla al escriba, esto humilla al que discutía, esto humilla al que se cree ser algo, lo humilla. Y el hecho de que el hombre se salvara por la sabiduría le exalta al hombre. Por eso que Pablo dice: Dios decidió salvar a los pecadores
incapaces de salvarse, aquellos que creen, aquellos que se arrepienten, mediante la predicación de un mensaje tan simple. Un judío que murió en una cruz para salvar los pecados de aquellos que creen en esa cruz. La necedad de la predicación, dice Pablo. Hay ironía aquí en el aire. Aquello que los sabios consideraban absurdo, lo descartaban por ser algo necio, es exactamente lo que Dios va a usar para salvar a las personas. Ellos no podían comprender que un judío que murió indefenso en una cruz pudiera salvar la humanidad. Quizás esa historia hubiera terminado de otra manera, a ellos les hubiera cuadrado, pero eso no les servía. Para ellos, la cruz desde la perspectiva humana es insensato, es tonto, es absurdo. Es por eso, amados hermanos, que la obra de la cruz, el Evangelio, es lo que ha de poner sintonía a nuestra unidad. Esa obra de la cruz. Es por eso que terminando Pablo de hablar eso, comparte este texto sobre la excelencia de la cruz, sobre la obra de la cruz, sobre cómo obra Dios. En el verso 22, Pablo les dice que los judíos incrédulos pidieron señales persistentemente, pero la señal más grande, que fue Cristo Jesús, y la tuvieron en sus narices, esa no la supieron reconocer. Es más, lo mataron. Pablo dice que los griegos querían pruebas por medio de la razón humana. Los griegos querían que mediante discusiones en sus términos, mediante argumentos, les fuera aprobado el Evangelio. Pero Pablo enseña a la iglesia, ahí en este verso 23, después de haber dicho, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros no complacemos eso. Él dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esto es suficiente. Para ellos es necio, para ellos es tonto, pero esto es suficiente. No querramos añadirle nada más. Dejen de traer esas cosas a la iglesia. Estaba diciendo. Y ese Mesías es tropiezo para los judíos porque ellos no podían creer que su Mesías fue uno crucificado. Ellos le querían esperar como un libertador que les venía a liberar. Por tanto, fue tropiezo para ellos. Y era necedad para aquellos conocedores, porque era muy simple. Entonces, en el verso 24, Pablo comparte esta verdad que conocemos acerca de que el reino no es para una nacionalidad específica, no es para un pueblo específico, sino es para, verso 23, ¿para quién? Para los llamados. Dice Pablo, yo predico esto, para los judíos es tropiezo, para los gentiles griegos es necedad, sin embargo, para los llamados, aquellos en los cuales Dios está trabajando, sean judíos o sean griegos, entonces Cristo es poder de Dios, Cristo es sabiduría de Dios. Judíos y gentiles tienen que ser llamados para poder formar parte del reino, y esto es lo que Pablo está diciendo. Los que no son llamados no lo pueden entender, van a decir que es necio, van a decir que es tonto, será piedra de tropiezo para ellos. Pero aquellos que han sido llamados, estos llegan a entender, estos vienen arrepentidos, estos creen que Cristo es poder de Dios, que Cristo es sabiduría de Dios, que la obra de la cruz hace esto. Y este es el llamamiento eficaz de Dios a los suyos, que le quita la ceguera. Les permite ver que el mensaje de la cruz no es tonto en realidad, como aquellos que no pueden verlo lo hacen. Para ellos es poder de Dios, es sabiduría de Dios.
Y ese llamado ha sido definido en dos conceptos. Uno, ese llamado general y externo que están escuchando todas las personas cuando se predica el Evangelio. Cada persona está escuchando ese llamado general, esa invitación del Evangelio. Y uno, que es el llamado eficaz, ese que por encima de ese llamado que se está haciendo a todos, que todos están escuchando, está penetrando ahí en un corazón, está haciendo la obra ahí en un corazón y que salva a ese corazón. De ese está hablando Pablo. Él dice, hay mucha gente que han escuchado, pero para los llamados, para los que eficazmente han sido llamados, para esto el Evangelio es poder de Dios. Para esto el Evangelio es sabiduría. Entonces en el verso 25, tal parece que Pablo está diciendo en algún grado que Dios es necio, que Dios es débil. Pero Pablo está estableciendo en este verso 25 la perspectiva desde la vista de los incrédulos. El incrédulo piensa que por Dios salvar a las personas de esta manera, su método es necio, su método es débil. Y en otra manera también les está diciendo que si Dios poseyera alguna necesidad, dice, aún es más fuerte que los hombres. Aún es más sabio que los hombres. Aún pasando esto. Y en este tiempo de tanta confusión, en este tiempo de que tanta cosa se ha metido en la iglesia, nosotros recibimos esta palabra escuchando que solo la cruz tiene el poder de salvar a los perdidos, solo la obra de la cruz. Aunque parezca tonto para los sabios de este mundo, solo la cruz. Pudiéramos hablar de tantas cosas con las cuales la iglesia ha querido sustituir el poder de la cruz. Tantas cosas, psicología moderna, entretenimiento, vamos a entretenerlos, relevancia cultural en los programas, diseño en la iglesia de un club social para que la gente se sienta bien amada, se sienta tratada, oferta y demanda, lo que la gente quiere, lo que la gente le guste, vamos a dar en la iglesia, enseñanzas terapéuticas. Todo eso la iglesia ha querido traerlo para poner la cruz a un lado. Pero Pablo está diciendo, solo la cruz tiene el poder de salvar a los perdidos. Que toda esta cultura que ustedes tienen alrededor no se meta en la iglesia, no permee la iglesia. Amado hermano, ¿estás de manera consciente hallando esperanza solo en el Evangelio, vida, muerte y resurrección de Cristo? ¿Solo en Él? ¿Cuáles son algunas señales de advertencia de que a veces te estás enamorando demasiado de la sabiduría de este mundo? ¿Cuáles? Porque a veces nosotros nos vemos metidos aquí y queremos poner la cruz a un lado y decir, apártate que tengo algo que compartir. Hay algo de la sabiduría de este mundo que he tomado y que te pudiera servir, pero olvidamos que lo único que vamos a hacer es maquillar un muerto, porque solo la cruz puede revivir los muertos. ¿Cuáles son esas señales de advertencia de que te pudieras estar enamorando de la sabiduría de este mundo y poniendo la cruz a un lado? Escucha, complacer a quien te está escuchando no puede ser tu enfoque, sino predicar a ese Cristo resucitado. Y es lo otro que Pablo quiere decirles a ellos, y es lo otro que Pablo quiere que hoy nosotros escuchemos. ¿Cuáles son algunas de las maneras en las que somos seducidos a complacer a nuestra audiencia dejando de predicar al Cristo resucitado? A veces das un criterio, a veces haces algo, pero tu intención es glorificar a Dios verdaderamente. Y es por esto que vamos a leer la semana que viene, en el capítulo 2, del 1 al 5, que Pablo les dice a ellos, yo me propuse
no ir con superioridad de palabra ni de sabiduría, sino solo predicar a Cristo resucitado. La unidad de la iglesia ha de enfocar a quienes participan de ella a anunciar y a exaltar la cruz. Cuando esto se pierde del foco, como estaba pasando aquí, y filosofía se estaba metiendo en la iglesia, y cultura se estaba metiendo en la iglesia, ocurre esto: hacemos partidos con el que más me gusta, con el que más bien me cae. La unidad ha de estar determinada por la cruz, y eso es lo que divide a cristianos de no cristianos. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Ellos creen la cruz necia, para nosotros es poder de Dios. Eso nos aparta. Y si ustedes dejan que eso se meta en la iglesia, lo que va a ocurrir es esto: desunión. Porque el hilo central nos está conduciendo. Pablo quería que tuvieran bien claro, que no perdieran de vista que no era la elocuencia griega, que no eran los métodos que ellos deseaban o ellos solicitaban, sino la sencilla predicación del Evangelio, la que salvaba a los pecadores. Número 3, versos del 26 al 31. Aquí nos encontramos con el llamado a mantenernos humildes, porque por obra de Dios es que nosotros estamos en Cristo. Y ahora Pablo en este verso 26 les manda a recordar quiénes eran, quiénes son. Pablo les dice, escuchen, lean, verso 26. Consideren, hermanos, su llamamiento. Consideren cuando ustedes vinieron a Dios, cuando ustedes fueron llamados. Ustedes no eran sabios, ustedes no eran poderosos, ustedes no eran nobles. Y ahora ustedes quieren traer eso aquí. Ustedes no calificaban para la sabiduría griega, ni para el poder admirado por los romanos. Ustedes no tenían la pureza ética requerida por los nobles. Vuestro llamado, vuestra salvación no dependía de valores ni de logros vuestros. Ustedes vinieron a Dios bajo otros términos muy diferentes a los que ahora ustedes quieren vivir o quieren meter en la iglesia. Por tanto, debieran mantenerse humildes. Vuestro llamado, vuestra salvación no dependió de lo que ustedes hicieron. Es por la obra de Cristo que ustedes han sido salvados. Corintios, Dios no les llamó por alguna característica especial en ustedes. ¿Cuál es la razón por la cual tienen esta actitud divisiva? ¿Quién eras cuando Dios te llamó? ¿Quién eres? Que tú haces, como decimos nosotros, con la nariz levantada. Nuestro llamamiento, ¿de dónde salimos? La cruz nos recuerda a humildad. Y Pablo ahora se lo quiere decir en esta parte. Pablo quiere que ellos recuerden que sean humillados. Y escucha, por duro que te suene, uno de los propósitos de la palabra de Dios es humillar a quien escucha. Para que pueda mirar a Cristo, para que pueda mirar sus bondades. Para que no haya jactancia ninguna en Él, porque es la única manera de venir ante Dios. Si usted viene un poquitico altanero, nada más se lo perdió allí. No hay nada que usted pueda traer, no hay nada que usted pueda hacer. Este es el Evangelio. Entonces Pablo les dice en los versos 27 y 29 al 29, Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios.
Pablo les está diciendo, lo que es valorado como nada, lo peor es lo que Dios escoge. Dios elige salvar a esos humildes. Dios no llama salvación a muchos a quienes el mundo llamaría sabios, nobles, poderosos. No, Dios se revela a aquellos que se reconocen necios, débiles, comunes. A aquellos que la élite de aquellos días y de estos días consideraban como nada. A esos. A quienes ponen su confianza en solo Jesucristo como su Salvador. Y esto no quiere decir que quienes son sabios, quienes son poderosos, quienes son nobles, no se salvarán. Porque Pablo está diciendo, no hubo muchos sabios, o sea, algunos lo eran. Pero quienes fueron salvados siendo sabios, siendo poderosos, siendo todas estas cosas, tienen que haber puesto esas cosas a un lado, sin duda alguna. Tienen que haberse reconocido como nada, tienen que haber sido humillados antes. Tienen que haber reconocido, no fue en mi sabiduría que llegué a Dios, no fue en mi intelecto que llegué a Dios, no fue en mi conocimiento que llegué a Dios. Y todo esto tiene el propósito de que nadie se jacte en la presencia de Dios. Es por eso que el mensaje de la cruz magnifica la gloria de Dios solamente, no de ningún hombre. Ningún pecador salvo puede jactarse de haber sido salvado porque él era muy inteligente, porque él leyó mucho la Biblia, pues nada. Es el poder de Dios en el Evangelio que salva los corazones. Dijo Lutero que los pecadores no son amados por ser hermosos. Hay nada en nosotros. Los pecadores llegan a ser hermosos por ser amados por Dios, por la obra de Cristo Jesús. Es la única manera. Y si tú entiendes el Evangelio, cualquier idea de jactancia en ti va a quedar derribada. Porque tú estás en el Evangelio por gracia inmerecida. Y si tú comprendes la obra que ha sido hecha contigo, cualquier jactancia, cualquiera de estos puntos que levantamos muchas veces en la iglesia, debe quedar derribado. Y casi terminando, mi pregunta es, si te jactas o te glorías con frecuencia en tus dones, en tus talentos, en tus dádivas, o te jactas en la obra de Dios, en la salvación de Dios, en cuán glorioso es, en cuán perfecto su plan. Y por eso Pablo en los versos del 30 al 31 les vuelve a recordar quién hizo todo. Pablo les dice, es por obra de ustedes, es por obra suya, del Padre, de quien ha venido hablando Dios. Es por obra suya que ustedes están en Cristo. Para que bajen los humos. El Padre hace esa obra de unir a los pecadores a Cristo a través de su llamamiento. Y eso les hace participar de sus bendiciones, como las menciona aquí ahora y de las que hemos hablado en otro momento. Recibimos esa medida de sabiduría que nos hace entender este misterio. Recibimos con ella la justicia imputada de Cristo que ganó en la cruz. Recibimos con ella la santificación de la que hablábamos la semana anterior, tanto posicional como progresiva en nuestras vidas. Recibimos redención de la culpa del pecado, redención de su ira, redención de la muerte. Solo por la obra del Padre al unirnos a Cristo Jesús. Y Pablo cita un verso más, una vez más la Escritura, verso 31, diciendo, para que todo aquel que se gloríe del Señor. Para que toda gloria sea de Dios. Así es que
Si por algún momento te crees que tu estado de hijo te hace especial como para vanagloriarte de eso, tú eres hijo de Dios solo para gloria suya. Dios se complace en salvar para su gloria, para que el mundo vea su perfecto plan, su perfecta obra. El hombre sale del centro de la ecuación, aunque muchos lo quieren poner allí. Y Pablo les está diciendo a ellos, tengan cuidado con lo que se está metiendo en la iglesia. Eso es lo que les tiene así. De tal manera que la unidad en la iglesia, que es desde donde ha partido Pablo y es de donde Pablo estará hablando en estos siguientes versos que hablaremos, fluye desde la humildad y expresa humildad. De tal manera que no puedo dividirme por preferencias o por prestigio de ciertos hermanos a los cuales yo quiera particularizarme, porque esa humildad que nos recuerda la cruz nos lleva constantemente cautivos a Cristo, nos lleva a recordar no somos nada. Y cristiano que estás aquí y me escuchas, regocíjate en el hecho de que Cristo se hizo para ti sabiduría de Dios, justificación, santificación, redención. Regocíjate en eso, agradece por eso. Y si no eres cristiano, todo este texto te está mostrando que no hay obras en ti, que no hay medios en ti para alcanzar salvación. Si no eres cristiano, aún habiéndome escuchado muchas veces, tengo que decirte que estás en enemistad con Dios, con el Dios de los cielos y la tierra. Él creó este mundo y el hombre se rebeló contra él. Tú te rebelaste contra él. Y eso ha hecho que estés separado completamente de Dios. Y la única manera en la cual usted puede venir ante Él es mediante ese Cristo perfecto que fue entregado en la cruz, del cual Pablo está hablando aquí. Y yo ruego que el Evangelio transforme tu corazón si tú no eres un cristiano y tú puedas decirle, yo me arrepiento de toda la vida que he vivido hasta hoy, yo me arrepiento de haber vivido en enemistad contra ti, Dios. Yo me arrepiento de haber pisoteado esa obra. Y entiendo que lo que pasó en la cruz, la muerte de Cristo allí, sustituyéndome, me permite venir ante ti, Dios. Salva mi corazón. Cristo también puede ser para ti, si no eres cristiano, sabiduría de Dios, justificación, santificación, redención. De lo contrario, después de haber escuchado muchas veces a este predicador decirte estas cosas, sería muy triste que abrieras tus ojos en el infierno, que es el lugar a donde van aquellos que no han sido reconciliados con Dios mediante su Hijo. La cultura, y concluyo con esto, la cultura partidista griega, en la cual tú escogías un maestro al cual seguir, se estaba metiendo en la iglesia. Por eso Pablo les dice, vivan en la unidad que Cristo les ha dado. Cristo ha preparado unidad para ustedes, ha comprado unidad para ustedes, y eso es consecuente con la obra de Él en sus vidas. Debe serlo. De la manera en la que Cristo no está dividido, no lo puede estar su iglesia, porque ella es su cuerpo. Y ustedes han sido equipados para vivir unidos. Así es que más bien salden sus diferencias. Si son por cosas que no son esta esencial, la cruz, que es la que aparta herejes de gente bíblica, que es la que aparta no creyentes de creyentes, todas las demás, pongan a un lado y vivan en unidad.